Almacenamiento, es la primera, ¿sí o no? Cuando apanamos semillas, entonces garantizamos que el almacenamiento pues, se vaya a conservar mejor y no se vaya a llenar de gorgojos, o de hongos o de cualquier cosa que pueda afectar la semilla, ¿sí o no? Este apanado de semillas se puede hacer para cualquier tipo de semilla, incluso las vegetativas asexuales, papa, yuca, racacha, bore, ñame, plátano, podemos hacer lo mismo, ¿sí o no? Entonces, primera función, almacenamiento de semillas. Segunda función, la germinación. Cuando nosotros hacemos apanado de semillas, pasa todo lo contrario de lo que les contaba ahorita con los fungicidas Vitabas que le recubren las semillas convencionales. Toda semilla, cuando yo la pongo en la tierra, empieza a recibir humedad y empieza a tener una turgencia, se empieza a abrir, ¿sí o no? ¿De quién depende qué le damos a esa semilla? Pues de nosotros. Nosotros elegimos si sembramos una semilla con Vitabas o una semilla con minerales que están en la ceniza y en la harina de roca, ¿sí o no? Las cenizas tienen 60, 70 elementos diferentes. Potasio, magnesio, silicio, boro, manganeso, de ahí para allá, ¿sí o no? Están dispuestos en la ceniza. Cuando la semilla se siembra y empieza a germinar, esos 3 primeros días en los que recibe humedad, se abre y por esas aberturas, por esas grietas, entra, ¿qué entra? Nutrientes, ¿sí o no? Si yo le pongo ceniza, va a entrar ceniza. Entonces, el apanado de semillas es un superalimento que yo le estoy poniendo a la semilla al momento de cuando lo necesita, en sus primeros días de germinación. ¿Qué tomamos nosotros los primeros meses de vida? Leche materna. La ceniza es la leche materna del suelo, ¿sí o no? De las plantas. Entonces, esos 3 a 7 días en los que la semilla empieza a germinar, va a tener una leche materna constante, en la que va a alimentar a la semilla y le va a garantizar una cantidad de micronutrientes impresionante. Entonces, esto nos ayuda para varias cosas. 1, germinación, aumenta la germinación, aumenta el vigor, aumenta la resistencia, aumenta la cantidad de biomasa, aumenta todo por la cantidad de micronutrientes. Y ustedes pueden hacer el ensayo, cojan un pedazo de huerta con semilla apanada y sin semilla apanar y se van a dar cuenta la diferencia de eso. Nosotros hicimos el ensayo y el tamaño de los dos ensayos duplicaba el tamaño. Por ejemplo, el maíz, unas plantas que apanamos con esa técnica tenía 60, 70 centímetros de altura y la otra apenas estaba llegando por allá a los 20, 30 centímetros. Solo con hacer eso. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo una leche materna a la semilla. Le estamos poniendo un superalimento y la semilla empieza a recibirlo y empieza a introducirlo a su sistema a través de esa grieta que se hace en la semilla. ¿Sí o no? Tercera función de esto, un problema que muchas veces tenemos en la huerta y son los pájaros. Con esto nos ahorramos el problema de los pájaros. Por ejemplo, cuando uno siembra arveja y esos son las mirlas y los mayos ahí encima esperando para ver las guacharacas. Con esto nos ahorramos ese problema, ¿sí o no? Y cuarto, nos ahorramos un problema también de virus y de hongos y de bacterias, como lo estamos hablando ahorita, el oidium, el mildeyo, todo eso, porque la ceniza, las harinas de roca, tienen un campo magnético. Como tienen elementos como el hierro, esos elementos generan un campo magnético y eso repele cualquier tipo de enfermedad, ¿sí o no? Entonces tiene una función de apartar los virus y las enfermedades, pero no es un fungicida, ¿sí o no? No es un fungicida, antes promueve el crecimiento de hongos benéficos porque los microorganismos necesitan también de estos nutrientes para poder crecer y desarrollarse. Entonces mire todas las funciones que tenemos con algo tan sencillo como es la ceniza y la melaza. ¿Con qué más lo podemos hacer? Con clara de huevo, con cristal de sábila, con baba de nogal o de guasimo o de balso, con cualquier cosa que sea pegante, con colmadera se puede hacer. Ojo, no puede ser colbón de ese industrial, tiene que ser colmadera. Listo, ¿cómo se hace?